aprender a abordarlo mejor junto al especialista. Ya nos acompaña Catherine Sencente, pero antes preste atención a la siguiente nota. El grupo de WhatsApp del colegio es una preocupación más en la abultada lista de inquietudes que padecen los padres. Estos chats de sobra, conocidos por cualquiera que tenga hijos con edades comprendidas entre 1 y 12 años, sirven para mantenerse informado de todo cuanto tenga que ver con los menores. Son una excelente herramienta para facilitar la organización diaria de los progenitores. Sin embargo, su uso inadecuado ha acabado convirtiéndolos en un nido de rumores infundados, chistes malos y críticas fuera de lugar. Los expertos prescriben una serie de reglas para sobrellevar este calvario digital. En primer lugar, antes de compartir cualquier información, conviene asegurarse de que es útil y relevante para todos. Los que excluyen las fotos virales, las cadenas de mensajes de ayuda o las sucesiones interminables de emojis. Por otro lado, no debe olvidarse que el chat no es una plaza pública, con lo que las conversaciones privadas entre dos personas deben mantenerse siempre fuera del grupo. Otra mala costumbre que los padres tienen que evitar y que este tipo de chats propicia es convertirse en la agenda de los hijos. Con el manejo de tanta información, ciertos progenitores impiden que los niños asuman sus responsabilidades, privándoles así de una parte sustancial de su información. A pesar de todo, como estas conversaciones suelen contar con un gran número de participantes, unos 50, la avalancha de mensajes colma la paciencia de muchos padres cuyos nervios se inscriben con cada nueva notificación. Bien, un tema muy importante, como usted ya lo estaba escuchando, y desde ya todos están invitados a que hagan sus consultas. Si tienen alguna duda, una pregunta, quisieran ayuda al respecto, 72 75 35 12 es nuestro WhatsApp, para que ahí todos ustedes pues puedan preguntarle a Catherine, quien es la psicóloga invitada, especialista también para abordar este tema. Bienvenida, Catherine, y qué bueno tenerla un viernes más con nosotros. Ya nos hacía falta. Verdad, a mí también ya me hacía falta venir y compartir con ustedes estos temas tan bonitos, tan interesantes, y pues ahora ya retomando nuevamente la rutina, volver a este tema de los grupos de WhatsApp que genera un dilema, ¿verdad? Y es esta contradicción de muchos lo aman y otros lo odian, y de verdad lo odian. Pero realmente es un recurso, fíjense, es un beneficio que como papás nos ayuda muchísimo, porque pues yo trabajé por muchos años en comunidades, con escuelas, y lo que antes se hacía era ese cuadernito viajero, ¿verdad? Sí. Que era el cuadernito de mensajes de la comunicación entre el maestro y los niños. Pero se imaginan qué difícil para la pobre maestra estar escribiendo de 40 o 30 niños, cada cosa por niño en el cuaderno. Se descuidaban de los niños, ¿verdad? Por estar ahí escribiendo lo que había pasado, lo que habían hecho, las tareas del siguiente día. Y imagínense qué trabajar de los maestros, y la Ani sabe, porque andaba en todo eso. Sí, a veces ya teníamos ya lista una hojita y lo que hacíamos era engraparla nada más, pero había que llenarlo, ¿verdad? Entonces sí, también tenías que escribir el montón. Tenías que llenar, y ahora pues luego muchas escuelas optaron por, bueno, imprimir la nota, ¿verdad? Y engraparla en cada cuaderno de cada niño, pero se imaginan, siempre es un trabajo sobreadicional. Y así, entonces, ¿cómo ha venido evolucionando esto de los grupos de WhatsApp, verdad? Esos eran los grupos de WhatsApp de antes, y todavía hay en muchas escuelas donde pues no hay internet, donde muchos no tienen internet, pues que tienen que seguirlo haciendo así. Pero hay otros, y es la gran mayoría, que tenemos este beneficio, ¿verdad? Y bendición del internet, de andar los celulares, que podemos tener WhatsApp y los grupos, y entonces existe esto de lo amo, pero también lo odio. Y fíjense que hoy quisiera enfocarme en dar como consejos prácticos de cuál es el uso, cuál es el objetivo de esto. Y es súper importante que como papás reconozcamos bien que el objetivo de estos grupos es informar sobre los niños, ¿verdad? Sobre actividades específicas, sobre situaciones específicas relacionadas con los niños. Se han dado cuenta que, bueno, tenemos grupos de la familia, grupos de los amigos, que mandan esa cadena de buenos días y el celular está vibrando. Yo con algunos grupos trabo los ojos. Y es que en realidad, Catherine, creo que esa relación sí amor-odio sí existe. Porque, vaya, ¿cuántas personas no están utilizando WhatsApp? Podríamos decir que son como 1.000 millones de personas. Y unos decimos, qué chivo, porque yo me comunico instantáneamente con Pamela, porque se me olvidó decirle hoy que la vi, pero ya en el momento ella ya va a saber lo que yo necesito. Porque en realidad, o sea, es algo positivo, tú ya lo dijiste. Y ahora que las instituciones lo han implementado,
lado, vos decís, vaya, ok, vamos a estar más comunicados. Y yo creo que esa es la idea, pasar más comunicados. Pero ¿por qué existe el odio? Porque no se respetan los límites también. Claro, no se respetan los límites y especialmente pues de los papás hacia los maestros o hacia la directora. Y es bien difícil porque pues las escuelas, los colegios han obligado que existan estos grupos de WhatsApp, pero los maestros y maestras tienen su número personal como grupo de WhatsApp. Ellos tienen que dormir, tienen familia, tienen una vida. Pasan más de 10 horas en la escuela o en la institución educativa, dependiendo de las horas que ellos trabajen, más el tiempo que se toman para llegar a su casa. Entonces, es bien importante que como papás también, ok, nuestra necesidad de papás es importante, pero también respetar la individualidad y la vida del docente, porque pues no se respetan límites, ¿verdad? Y yo creo que hay docentes que pueden estar muy accesibles de responder si uno les escribe en la noche, porque pues no es solamente, fíjense que con eso de los grupos de WhatsApp, no es solamente escribo en el grupo de WhatsApp, sino que luego tomo el contacto del docente específico, me voy y le escribo en privado y sin importar las horas. Y entonces también es súper importante que como papás nos pongamos a pensar en que ese profesor también tiene una vida y que es sumamente agotador estar con un niño pues todo el día como para también en la noche que nos estén como cuestionando. Y es bien importante el tono, fíjense, con el que se trabaja en estos grupos de WhatsApp. Hablábamos con Ani antes de dar inicio que todo depende, fíjense, de primero establecer súper claro en un mensaje el objetivo de ese grupo. Y fíjense que el corazón de esto, de las reglas y de los límites y de todo, va a ser el administrador. Así como el administrador inicia ese grupo, así como el administrador le ponga, porque pues la escritura hoy en día tiene tono, ¿verdad? La escritura tiene tono y tiene un sentido. Las mayúsculas a veces. Claro. Y están estos emojis también, que ayudan mucho como a suavizar o a veces también a exaltar el tono en el que estamos hablando. Entonces, en el que estamos, fíjense, escribiendo, el lenguaje escrito que estamos teniendo. Entonces, va a importar mucho que el administrador de verdad determine con qué tono va a empezar el primer mensaje. Reglas claras, puntuales, específicas, sin darle mucha vuelta, ¿verdad? Sino que reglas claras, puntuales. El objetivo de este grupo es mantenerlos informados sobre situaciones específicas de su hijo dentro de la institución educativa. No se permiten mensajes de tal hora a tal hora, solamente pueden preguntar cosas específicas del niño, si necesitan mayor información, acercarse a la institución educativa. Porque ¿saben qué? No nos estamos acercando al colegio ni a la escuela, no llegamos, ya no damos la cara. ¿Por qué? Porque existe el WhatsApp, ni a las reuniones porque por el WhatsApp me informan. Ese tema de las reglas me encanta porque de repente no le damos el uso adecuado. Y digo que en los grupos, porque yo estoy en un montón de grupos, niña, pero a veces lo hacen personal, es decir, maestra, mi hijo hizo ta cosa, cuando eso debería ser privado y no en el grupo, porque cuando viene a ver la otra persona tiene 120 mensajes, tiene notas de voz y no le compete esa conversación, o sea, puede decir que ese tiempo lo pudo haber ocupado en algo más, estando con su hijo, ¿verdad? Entonces yo creo que establecer esas reglas sí tienen que hacer desde el principio. Y sabemos que es tiempo que pierden del cuidado de nuestros hijos. Saben que, pues hoy que soy mamá, lo pienso y lo repienso antes de escribirle algo específico a la maestra aparte, ¿verdad? Mejor lo digo de entrada cuando llego, algo relacionado con las loncheras o a la hora que lo voy a llegar a traer, porque yo sé porque pasan dos cosas. Si ellos pasan viendo el teléfono, descuidan a los niños, pero si ellos no ven el chat, los papás nos enojamos, imagínense. Y no es lo correcto. Entonces ellas están ahí como tira y encoge, y hacia dónde, o cuido al niño o veo el celular, porque al final es un distractor, porque así como yo, Catherine, le escribo, le está escribiendo Juana, Carla y las demás mamás seguramente. Entonces yo creo que es bien importante cuidar también la salud mental de los docentes, porque es un trabajo tan importante, tan fuerte. Para mí, que un día el niño no vaya al kinder, ya es un día que se me desestabilizó la vida, ¿verdad? Laboral y todo lo que tengo que hacer en la casa, el trabajo y todo. Pero imagínense, ellos están ahí al pendiente y al cuidado de nuestros hijos. Entonces sí es bien importante empatizar con ellos, cuidar su salud emocional y respetar las reglas. Fíjense que llega un momento al límite de los grupos donde el administrador cierra para que los padres no puedan escribir y solo el administrador va escribiendo, ¿verdad?
notas específicas, actividades y cosas, pero solo el administrador. Ninguno de los otros integrantes del grupo pueden escribirlo, ponen esa como censura, esa restricción, ponen esa restricción. ¿Por qué? Porque los grupos se arruina el objetivo. Entonces, de verdad que esos mensajes de buenos días se agradece, pero no son necesarios en un grupo así de específico de gente tan ocupada como los profesores. De verdad, son gente sumamente ocupada. Entonces, reclamos y cosas, de verdad, evitar no hacerlos en los grupos porque humillamos al docente. Y muchas veces sucede que de manera escrita, Katherine, logramos leer, quizás no en el tono que realmente la persona lo está solicitando o lo está diciendo. Entonces es aquí donde se puede generar mayor conflicto, como usted mencionaba. Puede que tal vez el padre de familia tenga alguna duda y pone su pregunta y el docente lo considere que fue irrespetuoso o lo considere de que se está exaltando mucho. Y probablemente no fue así, pero con eso de las redes sociales y la mensajería instantánea como lo es WhatsApp, uno lo toma a su criterio, no al criterio de la otra persona, sino al criterio del cual yo estoy leyendo. Depende mucho de cómo yo esté emocionalmente, cómo el lector está emocionalmente, de esa forma lo va a tomar, porque pues el que escribe es responsable de lo que escribe, no de lo que el otro interpreta. Exacto. Porque a veces uno pues en el carro va y a la carrera escribe, o en el tráfico o en el trabajo a escondiditas uno lo saca. Entonces no podemos medir o dosificar lo que queremos preguntar o decir o cuestionar o lo que sea. Entonces también depende mucho de cómo estemos emocionalmente. Y pues los docentes también son personas, ¿verdad? Dejan a sus hijos por cuidar de nosotros y es el trabajo de ellos. Pues así como yo dejo al mío por trabajar, pues ellos también dejan a los suyos por trabajar. Pero entonces empaticemos mucho porque es un trabajo muy agotador, muy cansado, que requiere de mucho corazón, de emociones, fíjense. Entonces pueden ser que anden muy emocionales también los docentes. Por eso es súper importante primero como papás, es cierto, no hay docentes perfectos, puede ser que eventualmente se van a equivocar. Con mi hijo se han equivocado muchísimo, yo he sentido como en muchos momentos también, pero entonces primero lo dosificamos y luego vamos y preguntamos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ya que nosotros como papás nos gestionamos, vamos y lo preguntamos, no con el objetivo de atacar, porque pues al final son personas que cuidan a nuestros hijos, fíjense. Sí. Y si lo vemos por el otro lado, por el otro punto, se imaginan de la forma en la que yo le hablo al docente y si lo ofendo y si lo humillo o si soy pesada, mi hijo se queda más tiempo a solas con el docente que conmigo, entonces también tengo que cuidar la seguridad de mi hijo, ¿saben? Así lo vemos hasta por el punto de la seguridad. Sí. Y si no, pues de verdad, o sea, necesitamos dosificar lo que les estamos diciendo, establecer y respetar esas reglas claras de los grupos. Y así como a nosotros no nos gusta que del trabajo nos estén escribiendo en horas extralaborales, pues también nosotros a los docentes tampoco, pues porque al final es su trabajo, ¿verdad? Es su trabajo. Entonces, Katherine, como padre, ¿qué papel tendríamos con WhatsApp, con los grupos, con la mensajería? Fíjate que un papel para mí, primero pues ceñirnos a la regla, el objetivo del para qué. Y si hay cosas muy específicas, urgentes, pues ya que tenemos el recurso, buscamos al docente y le escribimos, pero en horas laborales, a menos que sea algo, por ejemplo, el niño se nos puso mal en la noche de salud, re grave, re mal, y preguntar, ¿hubo algo en especial, alguna caída o algo, sabes? Para cosas así de graves y puntuales. Pero si es solamente que porque olvidó la pacha o porque cualquier cosa, es algo que se puede hacer mañana, ¿saben? Entonces yo creo que es bien importante priorizar las cosas en orden de... Porque todo es importante, miren, cuando... sueno como viejita, pero cuando uno es mamá y con los hijos, todo es importante. Entonces, organizarlo de importante, no urgente, importante, no urgente, importante, urgente, urgente, ¿verdad? Entonces, pensemos en esa organización de los grados de la importancia y de la urgencia antes de pues, escribir o de... Quizás como, no quisiera llamarle incomodar, porque no sé si hay docentes que se incomodan, porque... por ejemplo, pues he tenido la bendición y la suerte de maestras sumamente accesibles, ¿verdad? Pero yo, no me conteste ahorita, después, ¿saben? A veces uno les escribe para que contesten ellas el siguiente día, pero ellas quizás sienten la presión de contestar en ese mismo momento. Entonces,
mejor esperémonos, porque eso es algo que a mí me pasaba, ¿verdad? De que yo les escribía para que me contestaran el siguiente día, pero quizás ellas pensaban, tenían la presión o la vocación de contestar y contestar, entonces es mejor esperarnos. Y qué importante también, me gustó cuando hablaba de la organización, Katherine, porque yo he visto ya a padres que probablemente hoy, por ejemplo, es viernes, hay tareas para el fin de semana y está el tiempo de poder consultar ahorita. O sea, si yo voy a recoger a mi hijo después de Hola El Salvador, no lo sé, y quedan algunos proyectos para el día lunes, puedo preguntar ahorita, porque yo he visto padres que lo hacen el domingo a las 5 de la tarde. Y los pobres docentes y qué era lo que había que comprar, o qué fue lo que dijo, que mencionó que hay que llevar para el día lunes. La cartulina. La cartulina. La cartulina. Exacto. Entonces, la famosa cartulina. por eso yo decía yo, qué importante realmente es la organización. Porque si uno como padre también dice, ok, es el momento de ir a recoger a mi hijo y es el momento de que yo sepa bien cómo va a estar, entonces en el calendario o como usted le quiera llamar, el fin de semana respecto a mi hijo y no dejarlo a última hora también. Claro, no dejarlo a última hora porque esto le genera ansiedad a los niños, ¿verdad? De que no lo voy a llevar y todos los demás niños sí, porque eso es lo primero que dicen. O se va a enojar la maestra o algo va a pasar. Y además de eso, pues de evitar generarle ansiedad a los niños y promover el sentido de responsabilidad en ellos, pues también como papás es un regalo para nosotros el tenerlo organizado, planificado y hacer la tarea bien con nuestros hijos, despacio, sentarnos, ya que es fin de semana, ya que de lunes a viernes no tenemos tiempo, pero entonces el fin de semana sentarnos y regalarnos ese momento de convivir mientras hacemos la tarea. Y además de eso, pues tampoco interrumpimos las horas de descanso y de convivencia familiar de la maestra, porque pues sí, no es justo, la verdad, que estemos como interrumpiendo ese tiempo familiar que muchas veces es muy corto, ¿verdad? El que puedan tener las maestras o los profesores con su familia y pongamos nosotros también ese límite, porque pues muchas veces ellos se sienten con la responsabilidad de atender, pero nosotros como papás establezcámonos también ese límite, ¿saben? Y si no, pues no pasa nada, ¿verdad? Solamente es una cartulina. Sí, solamente para que todos ustedes también lo tomen en cuenta. Me quedó el ejemplo justo porque hoy es día viernes. Ajá, cayó súper bien para que ahora... el domingo muchos van a estar a última hora. Claro, entonces ahora después de su jornada laboral pueden ir y preguntarnos qué es lo que está... Y comunicarlo con sus hijos. Por ejemplo, el mío es tan chiquito que ni siquiera va a saber si tiene tarea, ¿verdad? Pero pues dependiendo la edad de nuestros hijos, sí va a ser bien importante como, y tenés tareas, si tenés algo que hacer para el lunes, y confirmarlo. Y regularmente pues también lo escriben en los grupos de WhatsApp, pero si tenemos dudas, leámoslo ya, porque no creo que lo escriben ya anoche, ¿verdad? Sino que leámoslo ya y confirmemos las dudas y confirmemos esas dudas que tengamos pues ahorita, ¿verdad? Durante el día. Y pues saben que hay otra cosa específica de los grupos de WhatsApp. Muchas veces los grupos están abiertos, ¿verdad? Se ha puesto una regla. Pero escribe a alguien elevado de tono ante una situación específica y nosotros pues también empezamos a seguirle la corriente a eso, ¿verdad? Y atacar. A mí también me pasó esto. Es que a mí también yo tengo una experiencia con eso y todos empiezan a opinar sobre la misma cosa que una persona escribió y entonces ya se vuelve el grupo un ataque, ¿verdad? Entonces es bien importante que si alguien atacó, los demás, por favor, si tenemos algo específico ante eso, pues nos acercamos y hablamos en la escuela como, fíjese que vi que una mamá escribió sobre esto, a mí también me pasó algo similar y quisiera que tomara algún acuerdo específico ante esto que está pasando, ¿verdad? Pero los grupos de WhatsApp no son para estar peleando ni son para mandar oraciones, ¿verdad? O sea, porque son dos extremos, o pasan mandando oraciones del buen día y de no sé qué, o estamos discutiendo y agarrándonos toda la defensiva y siguiendo, ¿verdad? Esa discusión. Entonces, es bien importante que como papás lo veamos con madurez. Sí. Saben que muchas veces queremos como atacar o sobresalir de la forma negativa, entonces es bien importante verlo con madurez y si alguien reclamó, pues yo me gestiono pese a que está sucediendo la situación, pero no sigo atacando en el grupo, sino que, porque eso es, como dice la abuelita, ponerle más leña al fuego, ¿verdad? Y es algo de sin salir, porque no va a haber una solución por WhatsApp, no va a haber una solución por chat.
¿Cómo si va a haber una solución? Si voy, me acerco y hablo sobre lo específico que está pasando. Catherine, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por tomarte el tiempo y darnos estos consejitos. Yo creo que han sido bien puntuales para que usted lo tome en cuenta, porque amamos WhatsApp, pero no queremos ver esos 1000 mensajes porque nos pueden aturdir, ¿verdad? Es de darle un buen uso. Y ahora hay herramientas también tanto para los docentes, para que puedan utilizar ciertas censuras también para no confundir a otros padres de familia cuando se dan indicaciones, y usted como padre para colocar también como un favorito, como algo destacado, y poder ver ahí también los mensajes que son importantes y no olvidar ningún detalle. Si usted quiere más consejos, necesita también hablar con Catherine o llevar a sus hijos, ahí en pantalla aparecen los contactos. En Facebook como psicóloga Catherine Sencente y en Instagram como @catherine.psico. Catherine, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Dani